La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Es decir, es aquella que describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. Dicho intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. Para que una probabilidad sea considerada de Poisson debe cumplir las siguientes condiciones. El número de éxitos que ocurre en cada región del tiempo del espacio. Es decir, que dentro de la región de tiempo o espacio debe estar dado ya el número de éxitos. Además, la probabilidad de un éxito en un tiempo o espacio pequeño, sin importar el intervalo, la probabilidad del evento o el éxito ya debe ocurrir dentro de dicho intervalo. La probabilidad de encontrar uno o más de éxitos en una región del tiempo o del espacio debe existir, puesto que la probabilidad debe estar dada dentro del intervalo de tiempo o espacio o longitud del cual se está estudiando. La fórmula de distribución de Poisson está dada por la siguiente fórmula, en donde mu es la medida de la cantidad de veces o los éxitos que se presentan dentro del evento y dentro del intervalo particular. E es la constante. X es el número de veces que se presenta un evento. Y P de X es la probabilidad de un valor específico de X, es decir, es la probabilidad de que un evento suceda dentro de un intervalo de tiempo determinado. Bueno, ahora empezaremos a resolver un ejercicio de distribución de Poisson. El ejercicio nos dice, si en una central telefónica, CNT, recibe en promedio 4 llamadas por hora, calcular las siguientes probabilidades. A. Que en una hora se reciba una llamada. B. Que en una hora se reciban 3 llamadas. Para empezar con la resolución de estos problemas, empezaremos sacando lambda. Lambda equivale al número de llamadas por hora, entonces en este caso sería 4. 4 llamadas sobre hora. Para calcular la distribución de Poisson existe una fórmula. La fórmula consiste en probabilidad de X es igual a K. Esto es igual a lambda potencia K sobre K vectorial. Esto es multiplicado por E menos lambda. Esta es la fórmula de distribución de Poisson y nos ayudará para resolver los ejercicios. Empecemos. En el literal A nos dice que en una hora se reciben 3 llamadas. Para empezar a resolver, verificamos la fórmula y procedemos a resolver reemplazando datos. Entonces, el primer ejercicio quedaría: probabilidad de X es igual a K, es decir, que la probabilidad es de 3 llamadas en una hora. Esto es igual a lambda potencia K. Como anteriormente vimos y resolvimos, lambda es equivalente a 4. Y K es la probabilidad, o sea 3. Esto sobre K vectorial, que equivale a 3 vectorial, multiplicado por E menos lambda, que equivale a E menos 4. Ya reemplazada
los datos en la fórmula, resolvemos. 4 potencia de 3 nos da un total de 64 sobre 3 vectorial que nos da un resultado de 6. Resolviendo en nuestra calculadora e-4 nos da un total de 0,0183. Esto nosotros colocamos en nuestra calculadora y el resultado nos da de 0,1954. Entonces decimos que la probabilidad de que en una hora se reciban 3 llamadas es de 0,1954. Ok. En el siguiente literal nos dice que en una hora se reciba una llamada. Empezamos como en el anterior ejercicio reemplazando datos. Entonces quedaría de esta manera. Probabilidad de que X sea una llamada. Esto es igual a 4 potencia 1 sobre 1 vectorial por menos 4. Esto resolviendo nos da 4 potencia 1 nos da 4 sobre 1 vectorial que equivale a 1. Y como anteriormente le dije, menos 4 equivale a 0,0183. Resolviendo esto nos da el resultado de 0,0732. Y decimos que la probabilidad de que en una hora se reciba una llamada es de 0,0732. Vamos ahora a explicar un ejercicio de la distribución de Poisson. Y bueno, aquí tenemos la fórmula de Poisson que nos va a facilitar la resolución del ejercicio. Bien, el número dice así: el número de fallos de un instrumento de prueba debido a las partículas contaminantes de un producto es una variable aleatoria Poisson con una media o esperanza de 0.02 fallos por hora. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el instrumento no falle en una jornada de 8 horas? Bien, para resolver este primer literal nosotros tenemos que considerar de que la media en las 8 horas va a ser diferente. Entonces lambda va a tener que cambiar de 0,02 a multiplicarla por 8 horas. Entonces lambda nos da de 0,16. Con esta esperanza ya podemos calcular este primer literal. Borramos esto y únicamente nos quedamos con lambda igual a 0,16. Ya, ¿qué nos pide? La probabilidad con una esperanza de 0,16 de X igual a 0, es decir, que no tenga ningún tipo de inconveniente esta máquina de fallos, va a ser igual a, comenzamos a describir la fórmula, E elevado a la menos esperanza, que es 0,16, que multiplica al número, bueno, multiplica aquí nuevamente a la esperanza 0,16 elevado a la 0. El 0 significa que es el número de eventos que no queremos que ocurra, es decir, que no se dañe por ningún momento esta máquina. Todo esto sobre el mismo número de elementos factorial. El resultado en la calculadora nos sale 0,8521. Bien, hasta aquí ya tenemos resuelta nuestro primer problema. Vamos a escribir el resultado con marcador de negro en la parte lateral.
la probabilidad de este primer evento o de este primer suceso que querramos que ocurra va a ser de 0,8521. Ya. Finalmente, el segundo literal nos indica o nos pregunta cuál es la probabilidad de que se presente al menos un fallo en un periodo de 24 horas. Antes de pasar a resolver este ejercicio, debemos saber que en la distribución de Poisson la suma de todas las probabilidades nos da 1. Es decir, de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente, siempre la suma nos va a dar 1, incluida la del 0. Entonces, el problema aquí nos trata de, digamos, guiar de que nosotros vamos a calcular por lo menos 1, es decir, la probabilidad de que tenga un fallo en adelante. Es por eso que nosotros mediante la aplicación de los conceptos únicamente para encontrar esta probabilidad de 1 en adelante vamos a restar este 1 que sería del total de toda la suma de estas probabilidades menos la probabilidad de que no tenga ningún fallo. Entonces es por eso que se va a resolver de esa manera para aclarar el ejercicio. Ya. Ahora tenemos el literal B que nos dice igualmente una lambda de 0,02 pero en este por 24 horas. ¿Sí? Lambda entonces nos va a dar igual a 0,48. Con esta lambda o con esta esperanza o esta media vamos a poder resolver el literal B de este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Entonces nuevamente la probabilidad con una esperanza de 0,48 de x igual a 0, porque vamos primero a calcular únicamente una probabilidad de que no tenga ningún fallo y después de esta probabilidad la vamos a restar con la del 1. Va a ser igual a e elevado a la menos esperanza de 0,48 multiplicando a la esperanza, en este caso elevado por el número de eventos que queremos que ocurra. En este caso es 0, es decir que no queremos que no tenga ningún daño. Todo esto sobre el número de eventos factorial. Este número se simplifica, nos queda 1, y este 0 factorial también se simplifica y nos queda 1. La respuesta que nos da la calculadora va a ser la siguiente: 0,6188. Ya. Pero este valor que acabamos de obtener en este momento era únicamente el preámbulo para poder resolver en realidad el literal que nos está pidiendo. Nos pide que al menos uno o al menos tenga un fallo durante las 24 horas. Es por eso que la operación real que nosotros deberíamos hacer, la probabilidad de este ejercicio, es decir de B, va a ser igual a 1, es decir que tenga muchos fallos, menos que tenga solamente, que no tenga ningún fallo, que es de 0,6188. Y con esto nosotros vamos a darnos cuenta de que la probabilidad de que tenga al menos un fallo, es decir, de un fallo en adelante. Nos queda únicamente completar la probabilidad de que no tenga o de que tenga más de un fallo durante las 24 horas de su funcionamiento. Esta resta nos va a dar 0,3812. Y esta la trasladamos acá, 0,3812.
Esto ha sido todo. Espero que haya sido de mucha utilidad el video. Gracias.